Hola, bienvenidos. Hoy tenemos un tema muy especial y es la sanación del árbol genealógico. ¿Eso qué es? ¿Cómo se usa? ¿Cómo lo aplicamos? ¿Cómo sabemos que lo necesitamos? Hola, mi Andre. Y déjenme un segundo, les voy a contar de qué se trata porque tenemos una invitada muy especial. Un segundo, coloco aquí el tema de hoy. Un segundo, confírmeme por favor si me escuchan bien. Confírmenme, Katy, Bri, Mónica, para que comencemos. Bueno, hoy tenemos una invitada muy especial, se llama Andrea Rivera, su cuenta es andrearivera.espiritual y les voy a traer algunos invitados muy especiales. Y estos invitados son muy especiales además porque han sido clientes míos de alguna manera, bien sea de mi programa Emprende o de mentorías pequeñas como lo es mi mentoría Premium 90 o lo que es la mentoría transformadora, que son 4 horas en donde yo les extiendo lo que más pueda para ayudarlos. Y quiero pues básicamente hacer algo que a mí me gustaría que mentores míos hubiesen hecho, pues que de pronto hubiesen tenido el tiempo, lo digo desde esa onda, no hay crítica, sino como cuando uno está empezando como terapeuta o en el nivel en que esté, qué rico que también como que tengan estos espacios donde uno se pueda mostrar, donde uno pueda contarle a la gente lo que está haciendo. Y por eso quise crear estos live que les estaré preparando todos estos martes, Dios mediante, con invitados, como les digo, y apoyarles en que ustedes aprendan temas muy interesantes como el que tenemos el día de hoy, pero también que conozcan a estas personas que están trabajando fuertemente con sus marcas, queriendo conectar con ese propósito de vida cada vez más grande y autorrealizarse. Así que no hablemos más, voy a invitar. Qué rico que estén y que hablemos de sanación del árbol genealógico. Aquí tengo mis, mis datos, mi chancoco. Hola, André. Hola Adri, ¿Cómo ¿cómo estás? estás? ¿Ahí me escucha bien? Súper bienvenida, se te ve súper bien, se te escucha súper bien. Te doy la bienvenida, André. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bueno, Adri, súper emocionada, agradecida totalmente porque estoy invitada por una de mis mentoras, a quien le he dado pues luces a este maravilloso camino, donde vamos a explorar, a hablar muchos aprendizajes, de los cuales sé que muchos quizás se les va a sacudir porque no conocen el tema, o otros que también les va a servir para estos temas profundos y procesos de sanación. Entonces estoy pues súper feliz Qué contigo. chévere, André. No, a mí de verdad me da mucha alegría este espacio. Y antes de que hablemos sobre qué es el árbol genealógico, cómo nosotros podemos encontrar la raíz de nuestros problemas, problemas de salud, problemas económicos, problemas en el amor, o sea, tantas cosas que hay ahí. Antes que nada, quiero que nos tomemos un minutico solamente porque el enfoque de este live es hablar sobre tu tema, pero que les cuentes a las personas así muy, muy en resumen, ¿cómo fue para ti esta experiencia de trabajar conmigo en la mentoría transformadora que fue la tuya, que fue 4 horas? ¿Cómo era antes de llegar a esa mentoría? ¿Cómo fue después? Así como, repito, en resumen, porque no es nuestro enfoque. Bueno, no, pues sencillo, claridad, organización, orden, ¿sí? Porque este cuento de las redes te atrapa y demás, pero sí, o sea, en realidad le dices una claridad tremenda y un orden a todo lo que era este propósito, este objetivo que le has dado como una luz, un oriente como tal. Así que sí, totalmente agradecida, fueron un tiempo maravilloso. Ay, gracias, mi Andri. Bueno, para muestra, un botón. Cuéntanos un poquito, André, primero que todo, ¿qué es el árbol genealógico? Bueno, más que árbol genealógico es la estructura, ¿sí? Entonces digamos que yo me amplío más el tema de transgeneracional que va ligado al árbol y el árbol es hacer toda la parte de estructura, revisar todo el tema de lealtades y cómo
cómo influye todas las dinámicas de nuestro sistema familiar, por decirlo así, en qué manera te está impactando a ti, qué bloqueos tienes, para que tú a través del árbol tú logres sanar a quién le soy doble, a quién le estoy siendo leal, y ahí tú encuentras una respuesta. O sea que muchas de las cosas que nosotros estamos viviendo, bloqueos, creencias, situaciones, por ejemplo, con el dinero, en el amor, en los negocios, puede estar como dada por algo que esté sucediendo en mi árbol genealógico, o sea, en mi círculo familiar conocido o no tan conocido, ¿sí? Sí, total. Es decir, es irnos más que solo el sistema familiar, sino un sistema nuclear donde obviamente se compone desde generaciones atrás. Es más, uno hasta logra estudiar hasta las 7 generaciones, pero principalmente uno logra llegar a las 4. Sí, si se logra a las 7, pues súper porque ya tenés ganado bastante campo en tu vida. Entonces, digamos que de esa manera impacta el árbol genealógico. O sea que es como, por ejemplo, yo he visto casos en familias en donde, por ejemplo, la adolescente quedó en embarazo, ¿sí? Entonces es madre soltera. La mamá fue madre soltera, la abuela fue madre soltera, la hermana fue madre soltera y uno empieza a decir, bueno, ahí, ¿qué es lo que pasa en la familia? Que siempre les pasa lo mismo y resulta un matriarcado. Esto no es ni bueno ni malo, simplemente como que empieza uno a reflejar. Me imagino que también con el tema de las enfermedades, que por ejemplo, no, es hipertensa por mamá y papá y ya, ¿sí? No porque tenga temas de salud, sino porque simplemente como por esas herencias, ¿no? Que hay herencias que queremos y herencias que no tanto. ¿Es Así algo así? es, Adri. Sí, es decir, mira que en una de mis posts yo coloqué algo de lo del tema de la enfermedad. A veces no es solamente normalizar la enfermedad, es que aquí da gastritis, o lo que tú decías, la hipertensión, aquí a todos les da esa misma enfermedad, ese mismo síntoma. No, sino que es ir más allá y preguntarnos primero si eso es mío o le corresponde a alguien más, quién está sufriendo con eso. Y es revisar, aquí va el tip, es la conducta. ¿Sí? O sea, ¿de qué manera estoy respondiendo? Por ejemplo, una gastritis da por rabias, por enojos, generalizando, ¿no? Ujú. Porque cada uno tiene su historia. Entonces, digamos, la gastritis es enojo, es rabia, es ira. Si mi abuela respondía de esa manera, con mucha autoridad y con mucho carácter, entonces la nieta, ¿sí? Va a responder de la misma manera. ¿Y cómo tú rompes eso? Ah, bueno, listo. La conducta es esa, el mal genio y el carácter. Entonces me pongo a estudiar, no sé, inteligencia emocional, ya sé cómo responderle a las personas que me hablen fuerte, listo, voy a hacer una meditación. Entonces digamos que de esa manera tú empiezas a hacer acciones diferentes para que no repitas ese patrón, más bien lo integres y lo liberes, pero ya tú eres consciente de que ese patrón existe. Y de esa manera tú empiezas a hacerlo diferente. O sea que puede ser que nosotros estemos, como se dice, luchando con ciertas cosas en nuestra vida o de salud, o como les decía, con patrones repetitivos en el amor, o con temas de dinero, o con temas de dificultades laborales. Y por más de que nosotros queramos, hagamos declaraciones, nos hagamos los baños, oremos, hacemos las novenas, puede ser que la raíz esté justamente en todo ese sistema y hasta que no vamos a descubrir qué es y cómo limpiarlo o sanarlo, es que nosotros no podemos salir de esas situaciones, ¿correcto? Sí, Adri, porque realmente nosotros lo que hacemos es cargar con esos conflictos que no fueron resueltos inicialmente por los padres, ¿sí? Digamos, empezando desde la última generación. Entonces, digamos que cuando nosotros cargamos con esos conflictos que no fueron resueltos, entonces hay un descendiente, ¿sí? Que una de dos, o repara o repite. Entonces, en mi caso, yo digo que yo estoy reparando muchas cosas, obviamente porque uno tiende a repetir, entonces como hace poco también lo nombré, tú repites ya sea por interpretación o por identificación, para que esa lealtad no se pierda. Y hay una forma de uno identificarse con el sistema para que no te excluya. Entonces, cuando tú haces lo mismo que el sistema, ellos no te van a excluir. Y es como un tema de sobrevivencia, ¿sí? Si tú haces lo mismo, el sistema no te excluye. Pero si tú empiezas a hacer algo diferente, es como todos fueron administradores y llega alguien,
que empiece a hacer algo diferente, ayudar a otras personas y ya tú pierdes esa comunicación, esas amistades se van alejando porque te ven totalmente diferente. Entonces, esa es la exclusión que aparece y por eso tendemos es más bien a seguir repitiendo ese dolor o eso que no se dio antes. O sea, ya mismo te necesitamos. ¿Cómo hoy estás ayudando a las personas? O sea, entiendo que a lo que te dedicas es ayudarle a las personas que quieren encontrar la raíz de sus problemas a través de la sanación del árbol genealógico y de toda esta parte del sistema, ¿sí? Familiar. Eh, Entiendo que tienes una metodología, como una forma de hacerlo. ¿Nos puedes contar un poco de qué se trata? Bueno, sí, Ari. Bueno, como tú lo nombraste, inicialmente es ayudar a todas las personas que tengan este tipo de bloqueos en los diferentes aspectos de salud, dinero, pareja. Y la metodología que yo estoy manejando se llama Renace. Tiene cuatro focos principales. Uno es descubrir el conflicto, de dónde viene la infancia, los conflictos de nuestros ancestros. El segundo es liberar esas cargas a través de la estructura del árbol genealógico. El tercero es hacer un cierre del ciclo repetitivo, es decir, que tú empiezas es a contar una nueva narrativa de tu historia, ingresar esa nueva información al subconsciente y finalmente hacemos actos simbólicos, que si de pronto aquí han visto algo en constelaciones o demás, es por ejemplo, te vas a, bueno, un ejercicio así que para muchos sería loco decirte a la tumba de un abuelo, una abuela, un bisabuelo y entregarles a ellos ese peso que tú te diste cuenta, ¿sí? Ese es un acto simbólico. Para aclarar, porque mucha gente se asusta y dirá que eso es brujería y no, para nada. Son simplemente actos simbólicos o psicomagia que funciona cuando el subconsciente va y realiza eso en el adulto presente. Que la psicomagia la utilizamos en realidad muy fácilmente el 31 de diciembre cuando, no sé, comemos lentejas. Eso es un acto de psicomagia. Sí, mucho más claro. Un acto de psicomagia puede ser encender una vela con una intención. Eso es un acto de psicomagia. Un acto de psicomagia es escribir en un papelito lo que ya no queremos en nuestra vida y quemarlo y botar las cenizas al inodoro. Sí, esos son actos de Así es. psicomagia. Son cosas que nosotros como seres humanos necesitamos como anclar, ¿sí? Como anclar y soltar a la misma vez, ¿sí? Sí, 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 total. Entonces, o cuando nos vamos a un río y tiramos piedras y soltamos toda nuestra rabia. Eso es un acto de psicomagia, pues para que no se nos vayan a asustar con que o Sí, escribir una porque de hecho carta. me han preguntado que si eso es brujería, entonces sí es importante como Sí, centrar a las personas en eso. escribir una carta también es un acto de psicomagia. Cuando nos estamos bañando y, por ejemplo, visualizamos el agua de cierto color, por ejemplo, necesitamos sanación y visualizamos el agua sanadora, o si conectamos con el arcángel Rafael, entonces con el agua de color verde que nos va sanando nuestro cuerpo, eso es un acto de psicomagia. Ok, pero muy interesante porque según tu metodología nos va a permitir identificar entonces cuál es ese bloqueo, o sea, de dónde está viniendo. Entonces es como llegamos a ti y te decimos, André, mira, yo quiero, bueno, podemos querer de todo, ¿no? Quiero amor, dinero, pareja, profesión, cosas de enfermedades podemos decir, digamos que, André, estoy teniendo, yo qué sé, dolores de cabeza, quisiera como identificar de dónde vienen, ya me he hecho exámenes médicos y nada, todo está normal, quisiera identificar como de dónde viene y puede ser que en ese proceso contigo nos demos cuenta que por allá una abuela, yo qué sé, sufría dolores de cabeza. ¿Tienes como algunos ejemplos de lo que has vivido con tus clientes, obviamente sin decir nombres, pero como para poner un poco en contexto, bien sea de enfermedad o bien sea de dinero o de profesión, pues las cosas que han Bueno, llegado a te voy ti? a contar alguien de una de mis alumnas. Primero va a empezarte como una situación donde ella buscaba, era un tema de escasez, ¿sí? Cómo desbloquear ese tema de escasez. Pero entonces encontramos, obviamente hay mucho tema también de creencias limitantes que tú puedes encontrar, que arrastras y heredas de tu sistema.
Pero bueno, cuando hicimos el árbol encontramos que los hombres del sistema familiar eran excluidos. Es decir, ahí había un desorden sistémico, un desorden familiar. La mamá ocupaba el rol del padre, el padre de la madre. Entonces digamos que no hay una energía paternal, no hay una energía masculina. Entonces esta persona no tenía esa fuerza, ese empuje, ese impulso para lograr alcanzar sus sueños. Ella no sabía o no sabe en el momento si seguir laborando en empresa o ella da clases de yoga. Entonces digamos que no tienen la fuerza porque están excluidos los hombres, es decir, hasta el propio hermano es excluido. Entonces digamos que desde ahí parte toda hasta la energía y desde ahí empezamos entonces, estamos haciendo unos ejercicios psicomágicos para poder ella poder integrar esa fuerza. Entonces, un ejemplo, si a alguien le pasa algo así, es que vaya al gimnasio y en gimnasio tú con pesas logras tener fuerza para empezar a impulsar Como esos sueños y esos proyectos que instaurarlo en. quieren. Ajá, eso, como instalarlo. Y digamos que a nivel personal, yo te cuento un tema, pues hablemos de la gastritis, ¿sí? Y ahorita lo dije, pero entonces nuevamente te lo repito, lo repetimos para de pronto quizás personas que estén ahí. Es la gastritis, yo la repetí desde mi abuela porque yo encontré que era doble de una de mis abuelas, ¿sí? Entonces, al ser doble, yo empecé a trabajar con mi abuela y uno de los códigos, por decirlo negativo, porque digamos que yo sé que no hay positivo ni negativo, pero digamos que negativo es el tema de la gastritis. Entonces, digamos que desde ahí parte eso. No he logrado saber si todavía, si mi bisabuela o tatarabuela llegó en eso. Pero bueno, desde ahí estoy trabajando y lo identifiqué. Hace poco también nombré lo del tema de la depresión. La depresión tenía dos consecuencias, pero bueno, una de ellas fue cuando yo tenía 2 años, mi madre tenía en ese momento dos pérdidas. Mi padre se separó de mi papá y había muerto el padre de ella. Entonces digamos que ella sufrió una depresión en ese momento y los médicos se lo diagnosticaron a ella. Y que veía a esta niña de 2 años, pues veía a una madre llorando, ¿sí? Pero el inconsciente lo toma como, ya aquí la niña herida, lo tomé con esa depresión y a mis 20 años yo empecé a sufrir depresión. De hecho, por una pérdida laboral. Entonces, sí ves cómo el patrón de pérdida se repitió de diferentes formas, pero esa fue la forma en que yo interpreté a mi mamá. Mi mamá lloró y unirme con ella a ese dolor era teniendo depresiones. Entonces, digamos, Qué interesante, qué interesante, Andrea, más porque a mí, pues, evidentemente es totalmente inconsciente, ¿no? O sea, eras una niña de 2 años. ¿Cuántas cosas nosotros podemos estar hoy teniendo bloqueos, miedos que vienen de quién sabe cuánto? De que cuando éramos niños y cosas que nos suceden, como tú dices, consciente o inconscientemente. Y lo que haces es, a través de la terapia contigo, limpiar, identificar y como eliminar ese bloqueo, ¿sí? A través digamos de que tus no es acciones. eliminar, sí, porque no vamos a tratar esa palabra eliminar porque realmente ese patrón llegó a ti por algo, entonces es integrar esa información, hacerlo Entenderlo, consciente. cómo sanarlo. Ah, ok, entiendo. Ajá. Porque digamos que ahí te cuento más, lo de la depresión iba mucho más atrás. Luego yo me di cuenta que mi abuela, ella sufrió también de una depresión. Obviamente en esos tiempos no le llamaban depresión, era una tristeza oculta que en esos tiempos ella no podía expresar. Tenía otros hijos más, pero ella no podía expresar y fue por una pérdida de dos hijos mayores que también tuvo. Entonces digamos que así es como veníamos repitiendo ese patrón y pues solamente una de las descendientes vivió esa misma situación para repetir ese patrón inconsciente, pero entonces siendo leal al dolor de ellas. Y es como hasta dónde vamos a llevar esa, seguramente que si tú no lo hubieras trabajado si no te hubieras pues autoterapiado en tu caso, pues eso seguiría incluso en otras generaciones. Ahí es, porque cuando tú sanas, en uno de los ejercicios es sano para mí y sano para los demás, para mis descendientes. Entonces desde aquí corto cualquier lazo que me esté uniendo a este ancestro para mí y para mis descendientes. Es una de las frases sanadoras, por ejemplo. O sea, súper importante si tenemos hijos, o sea, que yo sé que aquí hay muchos papás y muchas mamás
y pues yo no lo soy, pero definitivamente si lo fuese diría que hay que sanar, que no quiero que mi hijo o mi hija viva, ¿sí? Sí. Y si no tenemos hijos, y es como, no, venga, yo ya no quiero cargar estas cosas conscientes o inconscientes, venga, yo quiero identificar esto de dónde viene y reconocerlo y sanarlo, ¿no? Así es. Mira que ahora que estabas contando un ejemplo de lo de las mujeres solteras, que eso también se repite ahora mucho. En una de mis pacientes, ella vivía ese tema, es decir, la abuela tuvo su esposo, pero pues le fue infiel y ella lo que hace es seguir repitiendo la historia de una manera diferente. Es decir, que ella también atrae hombres que abusan de ella verbalmente, pero entonces ella ahora elige quedarse sola. ¿Por Mm, qué? Para evitar ese dolor que repitió con su porque abuela, es lo que ¿sí? quiero. Entonces esta abuela no fue feliz y ella dice, yo tampoco seré feliz porque no tengo el permiso para hacerlo. Cuando tú haces esta sanación, lo que hacemos es pedir el permiso para nosotros empezar a hacer una vida transformadora. Qué bonito, André. Pues bueno, yo creo que para todos nos quedó súper claro cómo algunas, como para hacer un breve resumen, los que acaban de llegar, como algunas cosas que sentimos un poco bloqueadas o patrones que estamos repitiendo y que no sabemos por qué, eh, pueden ser que estén en nuestro sistema familiar, ¿sí? Incluso, decías tú, incluso 7 generaciones anteriores que se puede llegar a revisar. Y cómo a partir de un proceso terapéutico como el que haces tú con tu metodología Renace, André, que tú puedas ayudarles a identificar cuál es la raíz de ese patrón, cuál es la raíz de ese bloqueo, cuál es la raíz de esa situación, de esa enfermedad, de ese patrón o económico de escasez o de estar en deuda o de que la plata se te va o que tengas situaciones de enfermedades como tienes dolores de cabeza, tienes gastritis y ya fuiste al médico y todo aparentemente es normal, como situaciones familiares o situaciones en el amor que estás repitiendo y que ya no quieres, cómo a través de tu metodología pueden encontrar ese de dónde viene, esa raíz del problema y poder sanarla, poder trabajarla. Mi André, ¿dónde te pueden conseguir? Pues obviamente tu red social que se llama Andrea Rivera espiritual, igual ahorita que terminemos el live los dejo aquí. ¿Estás haciendo terapias online y presencial o solamente online? Bueno, mira, estoy en Cali, en Colombia. Entonces, digamos que si son presenciales, sería acá en esta ciudad. Y también estoy brindando las virtuales para pues todas las personas que de pronto estén externas o les guste estas sesiones virtuales. Las que son en Cali sí sería súper bueno que si fueran presenciales porque la vivencia, la experiencia como tal es totalmente diferente a una persona virtual. Se hace acompañamiento también y manejo paquetes de terapias o una sola sesión también. Y bueno, esas son pues hasta ahora la manera. Más adelante pues también empezaremos talleres, charlas y demás para que también se puedan unir. En eso Y estamos. eso estamos, sí, aquí con mi guía, mi mentora. Y sí, entonces nos espera mucho más. Digamos que yo empecé hace que, o sea, digamos que esto de transformación de imagen empezó hace muchos años, hace más de 5 años, pero realmente Como digamos que siempre, en redes por estoy siempre. aquí, Sí, ah, bueno, ajá, con sí. Adri hace como unos 4 meses. Eso les quería contar, a ver si notaron, o sea, los que se quedaron desde el comienzo, los que recién llegan también, ustedes pueden creer que es la primera vez que esta mujer sale en un live, o sea, mejor dicho, sale en redes sociales, tiene sus redes sociales, pero está muy nueva y por eso vamos también a apoyar a quienes me apoyan a mí a cumplir mi propósito como mentora, amo poderles apoyar a que puedan salir del closet espiritual, que se muestren, que aprendan. Y me da mucha satisfacción porque después las veo en live, los veo en historias, los veo haciendo talleres, cursos, y eso es súper, súper bonito. Así que
Imagínense si esto es Sí. la primera vez, ella toda fluida, toda así, súper contenta. Ustedes se imaginan, tienen madera, ¿cierto? Envíen corazoncitos para mandarle toda la Sí, buena ahí vibra. con energía, el apoyo de Adri, total. Y también la recomiendo pues en cualquier tipo de emprendimiento, proyectos, ya con la guía de acompañamiento, si uno sí logra, porque realmente esto de redes es una cosa loca. Es una trampa que nosotros tenemos ahí total, pero bueno, igual sí, te agradezco mucho pues por haber empezado y considero que sí, o sea, este live era necesario también como para conectar con muchas personas y realmente que las personas se den cuenta que sí hay una sanación, sí hay una transformación, porque digamos que no podemos dejar todo de lado de nuestros padres, ¿sí? O quizás el rechazo que hemos tenido hacia ellos, sino que entre más rechazamos, más nos parecemos a ellos. Tenemos una lealtad y más inconsciente a estos padres o quizás, bueno, al que fue excluido. Para las personas que quizás también quería recomendar, si no han visto, por ejemplo, la película Mi Otra Yo, ahí también se viven muchos temas donde pueden quedar mucho claro este tema transgeneracional y también libros, ¿sí? Este dolor no es mío, no recuerdo el autor, pero ahí también te centra todo este tema. Y otro libro, Ay, mis ancestros, se llama así, ¿sí? Como para darles una línea de qué es lo que trata esto. Y también, Adri, pues como para enfatizar un tema, el transgeneracional trabaja más que todo la parte de psicogenealogía, ¿sí? Porque es que muchos me preguntan también el tema de que, ay, manejas constelaciones. Constelaciones se trabaja es el tema dinámico, movimiento, y acá lo que hacemos sí son frases sanadoras que tomamos de las constelaciones, pero lo hacemos basado en la psicogenealogía, que es toda la parte de lealtad, bloqueos, bueno, que ya hemos hablado de esto aquí. Entonces, tiene algo de diferencia y algo particular en cada una de las dos sanaciones, ¿sí? Como para dejarlo claro. Como para Y entenderlo mejor. eso sí, Ari. Y finalmente, pues dejar la frase de que no normalicemos lo de los bloqueos, esto lo repito mucho, no normalicemos enfermedades, problemas o dificultades en nuestro camino, ¿sí? Para poder avanzar, pues tenemos que dejar claro que hay otras fuentes y otras herramientas. Aquí termino también con otro ejemplo, Ari, si me permites, es, por ejemplo, lo que hablábamos de los descendientes. Entonces, si tenemos un hijo que también yo vi un caso real, es que ese niño, por ejemplo, guardaba una ira muy fuerte, sí, un carácter muy fuerte. En la escuela también peleaba, eran fuertes peleas con los niños chiquiticos, y digamos que él tiene unos 8 años, no sé ahora cuántos tendrá, pero digamos que este niño guardaba era la ira de un padre, de un abuelo. Ese abuelo fue asesinado, ¿sí? Entonces mira que este fue un secreto inconsciente y un dolor que se guardó y una muerte injustificada. Entonces, de esta manera, este niño arrastra con el dolor tanto de la madre y abuela, porque no pudieron hacer justicia, y obviamente la ira de una muerte donde el padre o el abuelo no pudo decir un adiós. Entonces, digamos que quizás haya una exclusión y demás, y él guarda esa ira. Entonces aquí también como para dar claridad cómo se van repitiendo las historias. Total. Mejor dicho, creo que todos los que estamos aquí, los que vamos a ver el video, definitivamente decimos, yo quiero terapia, André. Quiero terapia, quiero descubrir qué es lo que pasa, quiero descubrir qué significa esos dolores, quiero descubrir qué significa esos patrones en el amor, en el dinero. Así que, André, muchísimas gracias. De verdad que me quito el sombrero, lo hiciste fabuloso, no parece tu primera vez, no parece para nada. Obviamente hace parte de lo que amas, de este camino, del tema, la metodología que has construido, la experiencia que tienes, eso se nota también lo profesional que eres y digamos, lo, la importancia que le das a esta sanación en las personas. Por aquí te han puesto corazones, aplausos, Natalia dice, yo necesito. Así que, mi André, muchas gracias a ti por este espacio, gracias por dejarte como dar el empujoncito y decir, vamos a hacer un live, André, quiero que las personas te conozcan. Gracias también por haber tomado la mentoría conmigo y por permitirme pues ayudarte
acompañarte a organizar todo esto. Por aquí dice, Adri, ¿trabajas de uno en uno o grupal? Ambos, ¿no? sí, pero digamos que es terapia individual en el momento, ¿sí? Porque ya cuando la hacemos taller, o sí, o sea, más que todo el taller sí sería Próximamente, grupal, obvio. próximamente. Pero sí, por ahora son sesiones individuales. Porque ahorita por eso aclaré lo del tema de lo de las constelaciones, que las constelaciones sí son grupales. Acá es mucho más profundo y por eso es más individual. Quería cerrar, Adri, pues darles un regalo a las personas que se conectaron y sé que quizás muchas más se van a conectar, es hacer, tanto que hablamos de las frases sanadoras, y es hacer un cierre con estas frases sanadoras que quizás alguien conecte con esto. Entonces aquí les dejamos el regalo. Aquí pues yo lo canalicé un poco para esta sesión y quizás las personas que están es porque tenían que estar. Entonces, si lo quieren hacer de una vez o más adelante, ustedes deben de cerrar los ojos y obviamente conectarse consigo mismo, con quien quieran también invocar, convocar como tal a los ángeles, que ahorita también Adri los nombró. Entonces es decir, a mis ancestros los veo, respeto su historia, reconozco que he sido leal a ustedes, son los grandes y yo el pequeño. A partir de ahora elijo dejar de hacerlo y construir una vida diferente con el permiso y bendición de ustedes. Elijo integrar amorosamente sus historias, tomo lo que me corresponde y entrego el dolor, el pacto, la promesa que pude haber hecho para cargar lo que no era mío. Hoy tomo los códigos positivos de ustedes y me hago a cargo como adulto. Los reconozco, pertenecen, los honro. Gracias, gracias, gracias. Qué lindo, André. Por favor, escríbanle a Andrea Rivera punto espiritual para que les envíe ese texto y lo puedan hacer con más calma. Mi André, y para todos, muchísimas gracias y bueno, las mejores bendiciones para ti, las mejores vibras, la mejor energía, que sigas disfrutando todo este proceso de lanzarte a dedicarte 100% de tu propósito, que te lleguen muchas almas que quieran sanar y nada, lo hiciste espectacular. Gracias, Adri. Ahí los que me sigan también estamos construyendo una comunidad en WhatsApp. Entonces, luego ahí en el Linktree también aparece mi número de WhatsApp. Entonces, súper invitados a mi perfil también y súper invitados con Adri para que la sigan y crezcan en sus emprendimientos y proyectos. Gracias, André. Un abrazo. Chao a todos. Muchas gracias. Chao.